cariño, ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus dudas? Porque podemos mirar esa lista o 1.000.000 de listas más. Pero hay una cosa que no se te puede olvidar nunca. Ven, mírame. Nadie, absolutamente nadie en el mundo va a ser mejor madre que tú y que yo. A lo mejor hay alguna por ahí que sea igual de buena madre, pero nunca mejor que nosotras. Hola, ¿qué tal? Soy Isidro Romero, soy el director de la obra Climas. Somos 2 directores, pero uno no ha podido venir y vengo yo en representación de ambos. Y hemos traído la obra aquí después de mucho tiempo, de mucha gente que nos la estaba pidiendo y por fin estamos aquí para la función de esta noche. Climas es una sorpresa. En Madrid la han considerado como la obra revelación porque hoy en día las obras suelen durar 2 meses, 3 meses y una obra que está a punto de cumplir los 2 años es una maravilla, con el teatro lleno cada fin de semana, prorrogando mes tras mes. También tenemos pensado continuar en 2015, o sea que parece que no va a tener fin. Es un poco como Cats en Broadway, que no acababa nunca. Y para nosotros es una maravilla, porque algo que comenzó siendo muy pequeñito ha ido creciendo y creciendo y creciendo y del momento parece que no tiene fin. Nosotros somos la Indalo Creaciones, somos Alejandro Melero, Paco Rodríguez y yo. Y un buen día nos reunimos en casa de Alejandro, cogimos unos textos de él, nos repartimos las partes y surgió Climas. Empezamos en una sala pequeñita con 60 localidades, que es la Sala Zarte, y poco a poco fue creciendo y creciendo. Bueno, de hecho, desde el estreno eran todos los días la sala llena. Después ya fuimos al Alfil y ahí llevamos ya 1 año y medio. Clima va de muchas cosas. A mí la definición que más me ha gustado fue la que hizo la revista Teatros, que la definió como una obra de personas que se ayudan las unas a las otras para ser mucho más felices y se resuelven sus problemas en 15 minutos. Y eso me encantó, esa definición. También, en realidad son personas que tienen una relación todas entre sí y tratan un tema universal que es el amor en sus diferentes categorías. Además, es una obra que tiene muchos géneros distintos, tiene partes de comedia, partes de drama, tiene un comienzo muy, muy distinto a lo que se espera de una comedia. Mucha gente al llegar se encuentra con ese comienzo tan curioso y después ya se da cuenta de lo que viene realmente. Y en sí es una obra amable, es para todos los públicos y una obra muy entretenida principalmente. Nos encontramos con superteatros como este, que es precioso, o con teatros más pequeñitos y tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Siempre como pensando un poco también en la gira, tenemos un montaje sencillo. Allí en el Teatro Alfil es un poco más complejo, pero para movernos nos facilita más esta forma sencilla de acoplarnos a lo que hay en cada teatro. Porque en sí lo importante aquí son los personajes y el texto en esta obra. Siempre lo digo, que Clima es como un lienzo. Hasta ahora han sido bocetos y por fin tenemos el cuadro perfecto, porque yo creo que ellos 4 se complementan a la perfección y yo creo que cada uno aporta esa parte de ese puzzle que es Clima. Y yo creo que ahora mismo la obra está en su mejor momento, que ha tenido muchas fases, claro, a lo largo de 1 año y medio, han pasado muchos actores y tal, pero yo creo que por fin la familia Clima está completa. Os esperamos esta noche en el Teatro El Musical a las 9 de la noche y esperemos que vengáis todos, porque solo es una función y os queremos ver a todos, porque no sé si se repetirá. Cuando... En el campamento. En el campamento, ¿eh? ¿Te acuerdas? Cuando con esta chica con la que te hiciste tú, que era, ¿cómo se llamaba? Esta que estaba tan buena, Se llamaba Alicia. Alicia, joder, qué buena estaba, macho. Mucho mejor que la mía, Sí. La Patti, madre mía, qué bigote tenía la Patti, más bigote que yo y que tú. Qué buena estaba Alicia. Alicia era fantástica. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues soy Alicia Fernández, actriz de Clímax. Y bueno, pues hago 3 personajes. Uno de ellos, el primero, está cao, está muertita en una tumba. Se encuentra aquí con mi compañero que acaba de llegar. Yo llevo muchos años. Y se encuentran y empiezan a vivir, pues a contarse historias, ¿no? Pero cada uno está en su época. Y entonces es una relación muy bonita. El siguiente personaje que tengo es una chica que está buscando un bebé con su novia, que es aquí mi compañera María, es mi novia, mi pareja, y buscamos un bebé. Y bueno, pues es un poco la vida de 2 chicas que son pareja y su objetivo es conseguir al padre ideal para tener un bebé. Y el siguiente personaje que hago se llama Marilis y contrata a un gigoló maravilloso que se llama Víctor Palmero. Es él. Y aparece y bueno, suceden una serie de cosas muy graciosas. Para mí Clímax es una comedia con mucho humor que habla de un tema tan universal como es el amor. Son historias totalmente distintas. Hay un nexo de unión que es la rosa y pues a través de ella vamos conociendo pues eso, distintas historias que están cargadas de comedia y
y que bueno, que yo creo que el público que venga se va a sentir muy identificado con sus personajes, que vamos, nos desdoblamos en 16 personas, bueno, estoy exagerando un poco, pero unos cuantos personajes y bueno, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. En mi caso soy de Onda, de Castellón, y he estado viviendo en Valencia, estuve aquí estudiando arte dramático un tiempo y bueno, luego me fui para Madrid. Y tío, eso te lo voy a estar... ¿Qué coño haces? Nada, se te baja. No, tío, si yo creo que está más gorda aún. Vaya. ¿Sabes qué? ¿Qué? La única vez que está a punto de... No te voy a decir. ¿A punto de qué? No te voy a decir. ¿No vas a decir el qué? Porque la última vez que no te voy a decir. ¿El qué? Nada, no te voy a decir. ¡Dímelo! No. ¡Que me lo digas! Que no, Toño. ¡Dímelo! Que no. ¡Dímelo! Que no. Bueno, vale, pues no. Bueno, vale, te lo cuento, pero... No te vas a enfadar, ¿no? Pero ¿cómo me voy a enfadar contigo? ¿Eh? Tú me puedes contar lo que tú quieras. Bueno, pues yo hago tres realmente, uno muy chiquitín. Uno es Rubén, que es un personaje homosexual que está enamorado de su mejor amigo, el cual no se da cuenta de que está enamorado de él. El otro es un chico que va a una consulta del radiólogo y está cansado de su matrimonio, lleva 8 años casado con su mujer y en la consulta conoce a una mujer que le cambia la vida, desequilibra su estado mental. Y luego uno chiquitito que es un masajista gay que muy gracioso. Y empecé estudiando aquí en Valencia y a mitad carrera me salió trabajo, empecé a irme a Madrid, volví, luego me volví a ir otra vez a Madrid, a Barcelona. La verdad es que he estado cambiando de ciudad bastante hasta que al final pues me asenté en Madrid, que es donde está prácticamente todo el trabajo. Y allí nos volvimos a encontrar Víctor y yo, porque ya nos conocíamos de la escuela aquí en Valencia y nos volvimos a encontrar en Madrid. Alicia es la única que inició cuando se comenzó Clímax y luego hemos ido incorporándonos. Yo fui la siguiente, después Víctor y el último en venir a la familia es José. Pero no por ello peor. No, ni mucho menos. Yo creo que es que el público, lo primero, se ríe un montón y eso se agradece muchísimo. Y lo segundo, que se pueden sentir identificados con los personajes y con lo que les pasa a los personajes, porque son cosas muy vitales para los seres humanos, el enamorarse, desenamorarse, el ahora sí, ahora no, la felicidad, la tristeza, la amargura, son sentimientos muy universales y aquí los ves en 1 hora y media, entonces te ríes, te emocionas, creo que eso es lo que ofrece Clímax. Pues queremos invitaros, valencianos, valencianas, a que vengáis a vernos porque seguro que os lo pasáis muy bien, porque ya hay suficientes problemas en la calle como para estar sufriendo, así que venir a vernos que os vais a reír mucho, os vais a emocionar y lo vais a pasar pipa y vais a salir con unas ganas de fiesta del teatro musical que os vais a comer la noche valenciana. ¿Qué pasa, Jorge? Nada, lo que ha dicho Víctor, que lo vais a pasar muy bien y que luego nos comemos la noche todos juntos. Nosotros iremos también a comérnosla, ¿no? A comernos la noche. A comer una paella. Una paella. Una paella.